arte muy bonita, muy descansada. Es algo muy bello, pues muy creativo, muy bonito. Cuando ellas están pintando, a veces me acerco yo donde ellas y le decimos, ¿por qué no cambiamos de color? ¿O por qué no hacemos esta rayita o esta florecita? O sea, diseñamos y nos ayudamos entre todos. Y es como inevitable estar involucrados en esto, que es tan bello, que es la artesanía y que es lo hecho a mano. Este trabajo fue herencia de los padres, de mis padres. Entonces él trabajó acá y yo le traía el almuerzo y así, entonces me fui gustando la cerámica y me quedé en la cerámica desde niño. Es algo muy satisfactorio partir de una pella o de un pedazo de barro y simplemente con la presión que ejerces en tus manos, con el movimiento, con el agua y levantar una pieza es algo muy satisfactorio, muy gratificante. Que en solo segundos tengas una pieza hecha por ti y que sea algo único y bello. Bueno, la cerámica tiene un proceso largo y que también depende mucho del clima. Y es importante la conexión que establece el alfarero con el material que es la arcilla, pero también con el movimiento rotatorio del torno y con los movimientos que tú tienes que hacer con la mano, que tienen que ser muy parejos, requieres de mucha concentración, de mucha perseverancia y sí, como dices, una comunicación con el material y continuamente con el agua también, fundamental, el agua en la construcción de una pieza en el torno. El torno de alfarero o de levante no es un método tradicional de producción de cerámica acá en el municipio, pero es un método que ha venido tomando fuerza en la última década, porque es una manera fácil y eficiente de hacer piezas en cerámica y además porque le hace carácter único a la pieza al quedar las manos del alfarero, del artesano plasmadas en este objeto. Entonces la pieza se extrae del torno, se deja hasta que esté en dureza de cuero para poderla pulir. Luego cuando esté seca se bizcocha. Bizcochar es ponerlo en el horno por primera vez. Acá les voy a limpiar esta parte de acá, se le quita el esmalte para que no se peguen del estuche. Este es el esmaltado. Que de acá se lleva para el horno y esto es lo que le da el brillo a las piezas.
Este es el molde de este pocillito. Estos moldes son de yeso y esta es la pasta pues ya disuelta, líquida, que esta pasta viene a ser la pasta de corona. Entonces se muelde en el molino y ya queda así pues líquida. Entonces en este momento estoy vaciando unos portalápices. Lo dejamos más o menos por ahí unos 20 minutos, que absorba y dé el grueso. Después de ya que esté el grueso, ya lo voltea, lo vacía uno, lo voltea. Después lo dejamos otra media horita y ya sacamos el pollito. Así queda. Ya estoy encajonando. Encajonar es colocar los platos adentro de este estuche. Luego de acá, después de que esté encajonado, lo llevo hacia el horno. Lo voy arrumando allá en columnas. Tiene dos quemas, la cerámica tradicional del municipio, que es bajo esmalte. La primera es para darle la dureza al material cerámico, para que la arcilla se vuelva compacta, resistente y se vuelva cerámica, porque si no, sigue siendo barro. Si el barro no es sometido al fuego, simplemente es arcilla, no más. Con el fuego le damos la dureza, la resistencia y el carácter de cerámica. En este momento estamos quemando con hornos a base de carbón de piedra y somos los únicos. O sea, somos como una reliquia. Ese horno está hecho de adobe en crudo. Eso aquí había unos señores que hacían los hornos. Sí. Este es uno de los antiguos. Este tiene más o menos 50 años, este hornito. Eran toderos. Hacían diferentes oficios porque eran los que construían los hornos, los que construían las estructuras como tal. Eran precisamente los que traían de la montaña y hacían las canaletas para permitir que todo el engranaje y el funcionamiento de la fábrica se pudiera dar. Luego de acá, después de que esté encajonado, lo llevo hacia el horno. Lo voy arrumando allá en columnas. Y después de que lo lleno hasta acá, hasta el borde, le tapo la puerta con esos adobes, lo revoco y ya allí comienzo a echarle candela al horno y le atizo 12 horas. El atizador, que era la persona encargada de precisamente alimentar estos hornos que surtían con carbón de piedra o leña, se quedaban alrededor de 3 días y 3 noches completas atizando el horno. Hasta que suba a 1160 grados de temperatura, grados centígrados. Yo llevo trabajando en estas fábricas 45 años y en esta empresa llevo con esta misma gente 32 años. Yo me enamoré de este trabajo desde que mi papá tenía en Itagüí, Antioquia, tenía un tallerrito, un horno así mismo como este, tal vez un poquito más grande. Y a mí me gustaban todas las figuritas que hacía y desde ahí me gustó a mí el trabajo este. Desde hace que existen las fábricas se ha hecho este refractario para encajonar la mercancía. La función es para para poder colocar de a 3, 4 platicos. Este está en bizcocho, se lo coloco aquí arriba para que el asiento del otro no le caiga grano, porque si le cae grano aquí se queda pegado. Como este material funde, entonces hay que ponerle un platico aquí para que no le caiga nada. Después, en los años de los 70, también la situación ya no era la misma. El país estaba en situación muy difícil de la guerrilla. Entró con la apertura económica mucha mercancía a un costo muy insignificante, mejor dicho. Y empiezan a
a cerrar paulatinamente, las fábricas empiezan a quebrar. Y no fui capaz de coronar la cerámica en sí. Eso hizo que en ese entonces a todos nos fuera regular. En ese momento habíamos conmigo 22 empresas de cerámica, siendo nosotros una de las más pequeñas. Entonces eso se volvió un caos, todo el mundo empezó a cerrar las microempresas. Termina el desarrollo industrial en este sector y se convierten simplemente en ruinas de cerámica que durante muchos años pues aportó a la historia y que finalmente desaparece por unos factores externos. No tengo la capacidad, no tengo como ya el impulso que se le acaba a uno a veces. Entonces uno se le acaba. Yo empecé trabajando en un almacencito, haciendo puntos y así, pues, haciendo puntos en este mismo, pues, en decoración. Y ya empecé a ensayarme, a entrenarme lo que es decoración. Y me gustaba este arte. Entonces ya la fui cogiendo, porque esto pues no es como tan fácil. Entonces ya, hasta que uno entre más días más se va especializando. Uno quisiera siempre hacer las cosas mejor, para que guste más y motive más a la gente. Lo primero que hicimos, como les conté, fueron los rubicones, ¿sí? Luego hicimos materas decoradas a mano. En la época en que yo empecé a trabajar con mi papá, le decía yo, pero ¿por qué no hacemos las vajillas? Que las vajillas todo el mundo las va a necesitar, es algo como de primera necesidad. Entonces empezamos a crear las vajillas. También yo me fui atrevida y dije, también voy a diseñar. O sea, yo no soy diseñadora, pero me parece que tengo buen gusto porque todo lo que hago se vende. Yo soy la única que estoy metida en este cuento de la cerámica, de mi familia pues. Soy la única porque la hija que tengo todavía está más bien pequeña. A veces le traen muestras a uno, ya uno las saca acá en la decoración. Y hay veces que uno también, o sea, uno también tiene creatividad y uno también saca de su propia, pues de la cabeza de uno, saca así motivos, decoraciones, mirando la naturaleza también saca uno cosas lindas. El consumismo y los métodos de producción en masa han hecho que la gente pierda el interés por los objetos hechos a mano. Somos la única familia que quedó de toda el Carmen trabajando con cerámica. Y tenemos todos los procedimientos antiguos.
Mi papá se murió hace 2 años, pero nos dejó tantas cosas, o le aprendimos tantas cosas, que nos podemos defender en este momento con el legado que él nos dejó, con la herencia de su conocimiento. Cuando estábamos pequeños, nos íbamos al taller a jugar con mi papá y a hacer bobadas con peloticas de barro a molestar. Porque me gusta, porque me encanta, porque el estar aquí en el almacén para mí no es un trabajo, sino es como una terapia. El oficio tiende a desaparecer en los próximos años y seguirán cambiando cosas con respecto a las dinámicas y las maneras de producir cerámica, sin dejar a un lado lo que tiene que ver con el tema de la decoración, que finalmente es la que le da el sentido y el valor agregado a la cerámica del Carmen de Viboral. Nos divertimos, contamos chistes, contamos historias, contamos problemas que nos sucede a cada una, nos damos consejos, nos reímos y así. No todo el mundo le da el valor que se merece este trabajo, pero los que estamos metidos en el cuento y no decaemos y seguimos haciendo que las cosas estén bonitas, reconocidas en todo el país, pues nos morimos por esto. Pero creo que sí es necesario que la gente retome y quiera volver a comprar y a utilizar en sus casas objetos artesanales y que están hechos con mucho amor y que no están hechos por máquinas, sino por personas y por unas manos sensibles. Con eso estuve en la familia toda la vida, pero ya los hijos ya están todos grandes, ya todos casados. También me dejó la jubilación porque estoy jubilado. Sí, no, muchas cositas, el estudio de los hijos. Pero hay que ponerle amor al trabajito para que todo salga bien. Ya hoy en día casi no encuentran decoradoras, es muy difícil conseguir decoradoras. Porque las jóvenes no se interesan tanto como por esta tradición de acá del campo. Porque es importante resaltar como estas edificaciones o estas estructuras, precisamente por la composición que tenía, eran estructuras muy rústicas, muy artesanales, que construían los mismos artesanos o la misma población carmelitana, y se convierte pues también en un museo vivo que infortunadamente no se conservan y hay políticas públicas que las mantengan, pero bueno, han servido para contar esta historia viva que es el oficio y la tradición cerámica del Carmen de Viboral.